Pueblo dominicano, un saludo especial. Te habla Luis Columna, tu radar político. Quiero esta vez inaugurar un diálogo virtual con toda mi gente, lo de aquí y lo de allá, es decir, los dominicanos que están residiendo en el territorio nacional y aquellos que también están en playas extranjeras en los diferentes países de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Caribe, incluso los que están en Asia. Tenemos muchos dominicanos viviendo en Rusia, en Indonesia, en China, también en Japón. Para todos, un fuerte abrazo. Este diálogo que quiero establecer con ustedes es una modalidad que quiero hacerla reiterativa, por lo menos 1 o 2 veces por semana, buscando la forma de que entre todos hagamos planteamientos importantes al gobierno, a la sociedad, de manera que quizá estas opiniones puedan constituirse en políticas públicas que puedan derivar en mejoras para nuestra diáspora y también, como dijimos, para la población dominicana en sentido general. En este sentido, yo quiero hablar como punto 1 de la prueba del COVID que se le está requiriendo, que se le está, en este caso, se le está solicitando a los dominicanos que van a viajar al exterior. No es una prueba que la pide la República Dominicana, sino es un requisito que lo exigen los países receptores, en este caso Estados Unidos, que es donde residen la mayor cantidad de dominicanos de nuestra diáspora. Igualmente Europa, donde reside una parte muy importante, no tanto como Estados Unidos, pero muy importante, y también aquellos otros países de menos trascendencia, pero que igualmente, por la situación que estamos viviendo a raíz del COVID-19, pues de alguna manera están solicitándole a los ciudadanos que vayan a viajar a sus países, sea como turistas, y en algunos casos son específicamente a los residentes y a los ciudadanos ya de su país que le pueden permitir la entrada, como es el caso de Europa, pero Estados Unidos también se la permite a los turistas. Entonces, si usted tiene un visado B1, B2, que es de negocio y turismo, con una estancia no mayor de 6 meses, 180 días, el gobierno de los Estados Unidos le exige una prueba PCR o de antígeno para poder ingresar en su territorio. Esto fue un requerimiento del gobierno del recién elegido presidente Joe Biden, presidente norteamericano, porque ya recuerden que anterior a él, la administración del presidente Donald Trump había requerido para la República Dominicana ciertos requisitos, pero no la cuarentena. Ahora incluso está pidiendo este gobierno no solamente la citada prueba, sino una cuarentena a la entrada a su territorio, pero en este caso no es selectiva, es para todo el mundo. En lo que tiene que ver con República Dominicana, el planteamiento claro y directo que quiero hacerle en este caso al Poder Ejecutivo que dirige el honorable señor presidente Luis Abinader Corona, es que las pruebas del COVID que se vayan a realizar o que se les requieran a aquellos dominicanos y dominicanas residentes en el exterior con categoría de ciudadanos de esos segundos y terceros países o con residencia legal ahí, es decir, no aquellos que son de turistas, que se le pueda exonerar. ¿Por qué? Porque vimos al presidente Abinader pedir un aplauso de pie a la laboriosa comunidad dominicana en el exterior en su primer acto de rendición de cuentas, ahora el 27 de febrero pasado, y a mí me gustó ese gesto del presidente. ¿Por qué? Porque siempre es de sabio reconocer cuando uno hace las cosas bien o cuando se equivoca, y en este caso hemos tenido pocos presidentes que hayan mostrado de entrada una preocupación por la laboriosa comunidad dominicana residente en el exterior. En este caso el presidente Abinader así lo hizo, pero ahora vamos a ver si eso no se queda solamente en palabras, porque es muy fácil pedir un aplauso. Vamos a convertir eso en política pública, en realidades, en hechos. En este contexto, yo le quiero solicitar reiteradamente al presidente que, ya que los dominicanos residentes en el exterior son
voy a decir somos, porque yo también resido en el exterior, somos en términos económicos el segundo renglón de la economía nacional, por detrás solo del sector turismo, que ahora mismo está en crisis. Es decir, ahora mismo prácticamente somos el primer renglón. El año pasado, según el Banco Central, el informe trimestral que rinde esta institución, que es la gestora de todo el sistema financiero de República Dominicana, nos sorprendió a todos cuando dijo que el envío de las remesas de los dominicanos en plena pandemia, en ese cuarto y último trimestre que va desde octubre a diciembre, hubo un superávit en las remesas, de manera que esto solo pudo ser comparado con 10 años atrás. Es decir, que los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior enviamos una cantidad enorme de dinero en plena pandemia, y todos ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible eso? Yo mismo fui sorprendido con la medida, pero el Banco Central la reflejó y lo pudo demostrar. Eso ocurrió porque gracias a que el 77% de la diáspora dominicana residente en el exterior reside en Estados Unidos, los programas sociales que implementó la administración del presidente Trump, solicitándole al Congreso y a la Reserva Federal la erogación de, creo que fueron 3 trillones de dólares. $1 millón, $1 millón de millón es un billón, y él solicitó 2 trillones, y ese dinero se le entregó lógicamente a todas las familias que calificaban para una ayuda social en Estados Unidos. Digo todas, excluyendo aquellas que no tienen derecho a esas ayudas, como los dominicanos que se encuentran en la situación irregular en Estados Unidos, no tuvieron acceso a esa ayuda. Pero el 70 o el 80% de los dominicanos que residen en Estados Unidos tienen esa condición resuelta, lo que motivó que fueran receptores de esa ayuda, y por vía de consecuencia la administración anterior de los Estados Unidos, de ese país, erogó una cantidad importante de miles de dólares que fueron a parar a manos de nuestros criollos, y ellos a su vez, en un gesto de solidaridad con el pueblo dominicano, a través de sus familias, de la ayuda directa que le envían a sus familias, pues ese dinero no se lo guardaron, lo enviaron para acá. Gracias a eso, ustedes pueden ver, se generó una cantidad de dinero que el gobierno dominicano pudo también utilizar para solventar la crisis que tenemos actualmente en este país, que actualmente es una crisis sanitaria, pero que indudablemente por el requebrajamiento de la economía va a degenerar en una crisis económica, y esperemos que esa crisis económica no degenere en una crisis social, dependiendo cómo el gobierno maneje esa situación en los meses por venir. En consecuencia, yo la solicitud que hago directamente al gobierno, en este caso, es que aquellos dominicanos y dominicanas que prueben que van a viajar a ese país, a su país de destino, a su país de residencia en este caso, siempre y cuando su condición sea de ciudadano de ese país ya nacionalizado o residente, o en su defecto que se le pueda demostrar que tiene un visado de reagrupación familiar, que ya va a residir, dejando fuera en este caso los que van de turista, porque eso sí, no habría que darle ninguna gracia, en este caso van de paseo o de negocio. Pero aquellos que van a residir, que se pueden demostrar que viven allí, que son verdaderamente lo que se le puede considerar dominicanos en el exterior, y por vía de consecuencia lo que envían el dinero a nuestro país, se le puede exonerar directamente esa prueba. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las líneas aéreas ya aplican dentro de lo que es el precio del ticket aéreo, del billete, como decimos en Europa, y ticket aéreo, como dicen generalmente aquí en República Dominicana y en Estados Unidos, del pasaje. Está incluida una partida de $20 por concepto de salida o de entrada a la República Dominicana. Eso es un impuesto directo que nos lo cobran a través de las líneas aéreas. Eso es por los vuelos regulares que salen por las Américas. Si es un vuelo que sale por Punta Cana, automáticamente hay que pagar también los $20 adicional allá en territorio dominicano,
pero en el mostrador de la línea aérea te cobra los $20. Pero además de eso, si anda con menores de edad, también hay que pagar un impuesto. O sea, hay una cantidad de cargas impositivas que hacen que el gobierno dé esa gracia. Y además de eso, que cree una ventanilla única también, que no simplemente sea la exonerarle la prueba del COVID, que en términos prácticos no significan gran cosa. Puede que cuesten 4 o 5 mil pesos, en dólares $100, en euros unos 70, 80 euros. Sin embargo, es la burocracia que hay que hacer y la molestia, y tomar en consideración que si las líneas aéreas que son comerciales, que son empresas comerciales, que son como los bancos, que no tienen corazón, pero que en estas circunstancias especiales, aquel que le demuestra que no puede viajar por efecto del COVID, le hacen un cambio en el ticket aéreo sin costo adicional, a menos que la fecha que vaya a elegir posteriormente sea una fecha en temporada alta. Si por ejemplo usted lo está cambiando ahora de temporada baja regular a temporada alta, que cuando hay más incidencia en el tráfico aéreo, cuando hace sol en los países ricos, pues entonces en ese caso usted pagaría la diferencia. Pero como contraparte, el Estado Dominicano en este caso bien podría hacer un acuerdo con una o dos clínicas privadas aquí o directamente en la Plaza de la Salud, que es una institución sanitaria subvencionada por el Estado Dominicano, pero que tiene un patronato privado que la dirige, que más bien se abra una ventanilla única para que todos los dominicanos y dominicanas que se encuentren en la condición antes citada puedan acercarse a esa ventanilla única y solicitar su prueba de COVID gratuita, porque son personas que van a trabajar para enviar dinero a este país, para enviar remesas a este país, para quitarle problemas y presión al Estado. Entonces el Estado debe de ser consorte con ella a través del gobierno y aprobar esta iniciativa que le estamos planteando. En ese sentido nos gustaría escuchar su opinión, nos la deja por escrito y la vamos a ir planteando en los diferentes comentarios que vamos haciendo más adelante. Igualmente hay otro punto que quiero tocar, que es la situación política electoral de República Dominicana, por donde andan actualmente las preferencias electorales. Ustedes saben que este es un país, la República Dominicana es un país político completamente, se está en campaña siempre. El dominicano de la calle, como el más encumbrado intelectual, siempre habla de política, y la política es parte de la cotidianidad dominicana. Si te van a poner un ejemplo, te hablan de política o de béisbol. Sí, así somos los dominicanos. En tal sentido, pues hablemos un poquito de la situación interna de los diferentes partidos políticos, qué está pasando con ellos, hacia dónde van y por dónde andan las preferencias electorales de cara al 20, porque quiero decirle algo. Con este nuevo escenario político que tenemos ahora en nuestro país, es imposible que un solo partido pueda ganar las elecciones, sea cual sea, y no importa lo bien que lo haga. Ya no hay manera de que un partido político X pueda ganar las elecciones. Si antes era difícil, ahora es imposible. Para el 2024 tendrán que haber coaliciones de partidos o alianzas entre dos partidos grandes, o coaliciones que vienen siendo un partido pequeño, un partido grande que aglutina varios partidos pequeños, y este encabeza la coalición que ha de inscribirse ante la Junta Central Electoral, o un gran pacto político entre dos partidos grandes para sellar una victoria. Entonces, en ese sentido, tenemos que ha salido un estudio de una red social que se llama CODI. Hizo una encuesta con una medición efectuada entre el 27 y el 29 de enero de este año, con una muestra significativa de unos 1.246 personas, a la cual se le hizo una llamada, y el resultado fue el siguiente. La pregunta fue la siguiente: si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votaría usted? Tenemos que actualmente el presidente Luis Abinader y su partido, el Partido Revolucionario Moderno, obtendrían un 39,84% de los votos, seguido de Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo con un 33,62%. Y en un tercer lugar, por un problema técnico se fue la comunicación, pero ha regresado ya. Le decía que el estudio de la red social CODI
que hizo, se trata de preferencias electorales, hizo una encuesta con una muestra representativa de 1.246 llamadas, efectuado entre el día 27 de este mes, del mes de enero, del 27 al 29 de enero del presente año. Y los resultados fueron los siguientes. Si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader y su partido tendrían el 39,84% de los votos. Seguido de Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo con un 33,62%. Y en un tercer lugar aparece el PLD con un 7,14% y el 19,4% restante a otros partidos. Si la situación aparece y fuera como aparece en este momento reflejado, porque es bueno que las encuestas, se sepan que las encuestas son un retrato electoral de un momento fijo, de un momento específico. No significa que sea estática o que sea, por ejemplo, hoy en esta misma circunstancia. Hoy podría ser distinta, totalmente distinta, porque eso va dependiendo de los vaivenes del día a día de la política. En este contexto, podríamos decir que, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, actualmente líder de la oposición, porque es el partido que obtuvo el segundo mejor resultado después del gobierno del PRM. Celebró su congreso, profesor Juan Bosch, finalizó con la elección del presidente Danilo Medina, el expresidente Medina como presidente actual de esa organización, e igualmente eligió al ex senador de Monte Plata, a Charlie Mariotti, como secretario general en sustitución del doctor y es miembro del comité político Reinaldo Pared Pérez. En este sentido hubo novedad, porque dentro del PLD primero ese partido amplió su comité político de 35 a 45, es decir, aumentó la matrícula en 10 miembros más. Igualmente, también en ese partido, por primera vez, tomado en consideración la crisis, se anunció de que por primera vez el voto se iba de alguna manera a poner en evidencia que los militantes de la base, es decir, el universo de todo el partido, no podría elegir esta vez, por circunstancias especiales, lo que es la figura del secretario general y del presidente. Eso trajo una confrontación con un miembro de la propia comisión organizadora de ese evento, que es el periodista José La Luz, todos lo conocemos, comentarista de un programa muy importante, el programa El Sol de la Mañana, pero él, como miembro de su comité central y miembro de la comisión organizadora, denunció que ese partido estaba secuestrado por un grupo empresarial dirigido por el presidente actual de ese partido y el presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Llegó a denominar eso ya no como un partido, sino como el colmado de Danilo. Yo no me atrevería a decirlo de esa manera, pero ya es un hecho que esa noticia es harto conocida y en ese sentido pudiéramos comentarlo. Vimos como novedad que el Comité Central dejó fuera emblemáticas figuras que, en mi opinión, sí, ya es mi opinión, no debieron presentarse, pudieron visualizar en el horizonte que quizás su figura no era lo mejor en estos momentos, y podía de consecuencia haber evitado un aplastamiento, digamos, una separación forzosa de lo que fue, en mi opinión también, el club más importante de la sociedad civil, que fue el comité político del poderoso PLD, quien se mantuvo en el poder durante 16 años de manera ininterrumpida y 20 de los últimos 24 años de historia de nuestro país. Este fue el caso, por ejemplo, de la dama Alma Fernández, quien tenía más de 20 años en el comité político y fue excluida por el comité central. Igualmente el arquitecto Eduardo Selman, todos sabemos, Eduardo Selman Hasbún tiene toda su vida en el comité político, desde la primera fundación de ese partido prácticamente. Creo que entró
en la década de los 90, con la crisis aquella de cuando se fueron Nelson de Marmolejo y Maspuy, un grupo, en la crisis que se hizo en el PLD, cuando Bosch peleó las elecciones en el año 90. Dicho sea de paso, mis primeras elecciones en las que yo pude votar, me estrené esa vez. Y así también fueron excluidos otros importantes dirigentes, pero que habían solicitado de manera explícita su salida, que no que deseaban permanecer en ese partido. No en el partido, no en el partido, sino en el comité político, que fue el caso del secretario general, de José Tomás Pérez, es secretario general de ese partido y últimamente él es embajador de la República Dominicana en Washington, Estados Unidos. También solicitó su exclusión del comité central, del comité político. No recuerdo ahora su nombre, pero fueron varios ex compañeros PLDistas que solicitaron su exclusión de ese club. En tal sentido, el PLD ahora tiene un nuevo comité político y eso ha dejado mucho que desear, porque primero han dejado a Temo en el aire. Temo Montaz, quien fue presidente en funciones tras la salida de Leonel Fernández de ese partido, fue criticado mucho en su momento porque se entendía que no era la persona ideal para sustituir a Leonel, dado que recientemente hablando, meses atrás había sido prácticamente protagonista en el caso de los sobornos de Odebrecht. Una situación que luego fue excluido por la Procuraduría General de la República, dirigida por el también aspirante al comité político, y que no pudo alcanzar esa posición, el ex procurador Jean Alay García, de una manera que ha generado cierta suspicacia y que se está investigando la manera de cómo fueron excluidos de esa situación jurídica, de esa situación penal, 3 miembros precisamente de ese comité político. Salió por ejemplo salió Eduardo Selman, pero igualmente entró Tommy Galán. Entonces, como novedad está la entrada de los jóvenes Willy Paz y también el hijo de Felucho, un joven talentoso, Ariel Jiménez, que fue el último año de la gestión de Medina el ministro de Planificación del gobierno dominicano, el ministro de Economía del gobierno dominicano. Ariel, junto con Willy Paz y otros importantes jóvenes que han decidido incorporar, formar parte de lo que es la política dominicana y hacer carrera en ella, han demostrado que tienen capacidad gerencial y que de alguna manera pueden ser una inyección de liderazgo y además de permanencia y de continuidad de ese partido más allá de los momentos actuales, porque sabemos que lo que no se encargan de resolver la conciencia o la persona, se encarga la anatomía y la biología. Por vía de consecuencia, Danilo, Leonel, Hipólito, Miguel Vargas Maldonado, la actual dirigencia política que tiene 40 y 30 años dirigiendo este país, tendrán que de alguna manera u otra ceder el paso. En consecuencia, yo veo muy positivo que esos jóvenes de alguna manera hayan escalado, pero también cuestiono que el mismo se haya hecho de una manera tan inusual, dejando suspicacia, dejando de lado o por encima de las aspiraciones de dirigentes importantes de ese partido que estaban esperando su turno hace tiempo, esperando su oportunidad, y de repente ven como 2 jóvenes pues llegan al comité central hace un mes e inmediatamente pasan al comité político, algo inaudito, pero están en el comité político. Enhorabuena para ellos y esperemos que, independientemente de lo que pueda opinar una facción o la otra, ustedes representan la continuidad
de ese partido en el tiempo, siempre y cuando las cosas se hagan de manera institucional y no como ha denunciado el citado periodista de que ese partido está secuestrado por una corporación, digamos, clientelar y además financiera, empresarial, y de no ser así, bueno, pues le auguramos mucho éxito en esas funciones. En el caso de la Fuerza del Pueblo, este partido que lidera el expresidente Leonel Fernández está igualmente concluyendo su primer congreso constitutivo fundacional, profesor Juan Bosch. Tenía para el domingo pasado, que coincidía con la fecha del PLD, las celebraciones suplenarias para dejar constituido ya lo que son sus estatutos y sus líneas programáticas, basado en una discusión de 17 temas puntuales. Ese partido, bueno, pues decidió su dirección la semana pasada posponer hasta el 21 de este corriente mes para no coincidir, porque ellos quieren marcar una diferencia no solamente sintomática, sino real de lo que fue el partido que le dio origen a ellos, que fue en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En consecuencia, el día 21 ese partido, bueno, pues no hará lo que hizo el PLD, no elegirán ese día autoridades, sino van a constituir sus bases fundacional, sus estatutos, sus reglamentos, y posteriormente iniciará en ese mismo mes lo que es el Congreso el Congreso elector, donde tampoco se esperan sorpresas en lo que concierne a la elección de la presidencia y de la Secretaría General, porque ya se sabe que el expresidente Leonel Fernández es el líder indiscutible de ese partido y será por demás su presidente. Igualmente, la Secretaría General reposará en manos de Antonio Florián, que es el representante de lo que fue anteriormente el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que le dio origen a la Fuerza del Pueblo a través de una fusión. Una vez el presidente Fernández se fue del PLD, pues sucedió esto y la Junta Central Electoral aprobó un cambio de nombre de Partido de los Trabajadores Dominicanos a Fuerza del Pueblo. Ese partido de los Trabajadores Dominicanos tenía un comité central de 121 miembros y ya unas autoridades elegidas, y las informaciones que tenemos es que como parte de ese acuerdo se piensa respetar que Antonio Florián permanezca como secretario general y que sus 121 miembros del comité central sean automáticamente reconocidos como miembros de la nueva dirección central que va a aprobar la Fuerza del Pueblo a partir de marzo de este año hasta culminar su congreso, el cual se estima que podría ser al inicio del verano o a finales del verano. En consecuencia, vamos a ver lo que ocurre. Igualmente, en el Partido Revolucionario Moderno la situación está un poco caliente. Ahí tenemos también un liderazgo compartido y soterrado entre el presidente de la República y el expresidente Hipólito Mejía, quien de una manera clara es también una persona muy influyente en ese partido. Hipólito, por su condición de expresidente, bueno, pues le tiene prácticamente asignado a él todo lo que es el sector agropecuario. Igualmente tiene asignado a él lo que viene siendo la Secretaría General a través de su hija de ese partido, y también el ayuntamiento de la capital, el ayuntamiento más importante del país, y nada más y nada menos que el Ministerio de la Defensa, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a través de su edecán de toda la vida, el teniente general, comandante de las Fuerzas Armadas, general Díaz Molfa. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Yo considero que la situación de nuestro país actualmente es regular. En un comentario que le hice anterior, le recomendé la apertura no parcial, casi total de la economía, tomando en consideración algunos aspectos. No podemos pasarnos la vida entera postergando el toque de queda 45 días más y al mismo tiempo pagándole a las personas para que se queden en casa
con dinero prestado. Hay una situación que debemos como dominicanos estar todos preocupados. Ya el 70% de lo que es el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que produce el país en un año, eso es lo que le llaman el Producto Interno Bruto, está prácticamente comprometido solo con el pago de intereses de lo que es nuestra deuda pública, que ya va por más de 40.000 millones de pesos. Es una locura. Entonces el gobierno, con la mejor de las intenciones, digámoslo así, está postergando los programas sociales, pero que el gobierno no está midiendo también el impacto de lo que podría suceder mañana y de generar, como le dije anteriormente, lo que actualmente es una crisis sanitaria mundial. No deja de ser para los países como los nuestros, unos países de comunidades de regiones emergentes y frágiles en materia económica, como es la zona del Caribe, nos deja en condición de vulnerabilidad, porque igualmente tenemos que ir a la banca privada a través de los mecanismos internacionales a coger dinero prestado para pagar estos programas como el PATI, Quédate en Casa y otros más que hay. Entonces no es de sabio alargar la agonía, porque al final podríamos encontrarnos con una situación de calamidad. Actualmente el gobierno pues está inmerso en la Jornada Nacional de Vacunación, que va muy bien, pero tiene la economía paralizada, estancada. Hay otros países donde esta situación se está poniendo ya, están tomando medidas porque son conscientes de que si dejan el país cerrado, pues llegará el momento en que esa crisis financiera, o esa crisis sanitaria pueda degenerar en una crisis financiera. Y sabemos lo que sucede. Si no hay dinero para atender las necesidades básicas de la población, por más buena intención que tenga el presidente, muy poca gente le va a creer. ¿Por qué? Porque principalmente el dominicano, que es muy amigo de que le den, es una cultura que debemos, la presente generación de políticos y los que están entrando ahora, como los que cité anteriormente en el PLD, y lo que hay ahora en la Fuerza del Pueblo, que está lleno de hombres y mujeres talentosos, igualmente lo que hay en otros partidos políticos, tienen que buscar la forma de cambiar la manera de hacer política en República Dominicana. El dominicano es muy amigo de que le den, de lo dado, como decimos vulgarmente, popularmente, cariñosamente. Y eso tiene que cambiar, eso no puede seguir así por mucho tiempo. Entonces el gobierno no se está dando cuenta que la cantidad de veces que se está posponiendo el toque de queda, y bueno, pues puede degenerar esto aquí en una crisis política. ¿Por qué? Porque si podemos entender que por el asunto del COVID hay que tener cuidado para evitar una tercera ola, un contagio masivo, pero no es menos cierto que si no hay dinero, el presidente tiene que buscarlo prestado para pagar los programas sociales. Pero además de eso, no todo entra en los programas sociales. Y ahí había que hacer también una depuración, porque hay muchas personas que no califican y están en los servicios sociales, y otros que sí califican están fuera. Pero hay una inmensa mayoría de lo que son parte de la economía sumergida, que por la situación de los toques de queda no pueden trabajar ni de noche y apenas de día. Entonces a esas personas hay que buscarle también una solución. Yo planteo desde esta plataforma que el gobierno pues abra parcialmente la economía por lo menos un 70%, como se va a hacer con las escuelas, que de una manera gradual, pero que se pueda permitir que la economía empiece a fluir, porque de lo contrario podremos tener muchos problemas a finales de este año. Créamelo, si no tomamos en consideración eso, podremos tener dificultades. Yo considero que lo loable sería que el jefe del Estado, su función de presidente de la República, pues vaya suavizando. Al mismo tiempo puedan instruir al gabinete de salud que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, honorable vicepresidenta de la República, para que el país vaya también comprando una cantidad importante de ventiladores. En el caso de que si se habla de la economía, se aumenta automáticamente también la cantidad de casos, pero al mismo tiempo el país debe de también invertir en hospitales de campaña para no de alguna manera colapsar
el sistema sanitario hospitalario ni las clínicas privadas, y por vía de consecuencia que podamos ir haciendo un equilibrio. Pero hay que ir abriendo la economía, porque si la dejamos cerrada como está, el futuro de la República Dominicana ya veremos que va a terminar en una crisis política como consecuencia de una crisis económica que viene de una crisis sanitaria, y al final lo que va a pasar es que va a haber insurrección, van a venir otra vez la quemadera de goma, van a venir los sectores insatisfechos reclamándole al gobierno que resuelva. Se van a olvidar que el gobierno ha estado haciendo esfuerzos importantes para bajar la situación y la situación de los contagios, y en fin, vamos a tener una situación muy difícil en nuestro país. Por eso hay que ir pensando desde ahora en que hay que ir permitiendo que la gente vuelva a la calle, que la gente pueda trabajar, porque son muchas las personas que están dejando de trabajar de noche y también de día. Yo estuve pensando hace poco cómo la estarán pasando los cientos de familias, por no decir de miles de familias que trabajaban con el tema del desayuno escolar. Es una situación complicada, porque imagínense, usted administraba una cocina para atender el desayuno y la comida en una escuela con jornada extendida, y de repente pues llegó la pandemia, se acabó todo, y ahora sucede que el gran dinero de ese ministerio, que es por demás el que tiene asignado nada más y nada menos que el 4% del Producto Interno Bruto, del presupuesto general de gasto público, el Ministerio de Educación se lo está llevando crudo, o se lo están llevando crudo los medios de comunicación. Como ahora se están dando la clase por la televisión, por la radio, pues sucede que son las grandes corporaciones radiofónicas y televisivas las que se están quedando con el dinero de esos cientos de miles de familias, de manera directa e indirecta, que vivían de lo que es el desayuno escolar. A estas personas yo creo que el gobierno también debería de tomarla en cuenta e incluirla en los programas sociales, o por lo menos pagarle a futuros a esos suplidores del Estado, que bien se quedan como enganchados a través de lo que son las deudas públicas, de las contrataciones y bienes y servicios, en este caso de lo que viene siendo la ley 340/2006, que es la ley de compras y contrataciones. Todos sabemos el tráfico que hay con esa situación. Tú subvencionas al Estado, lo suples, luego, bueno, pues el Estado te da un 30%, luego para tú recuperar un 30% más de la deuda que ya tiene, pero al mismo tiempo siguiendo, continuando lo que es suplir, ¿sí? Al mismo tiempo de continuar supliendo, para recuperar la deuda vieja tendría que ponerte muchas veces de acuerdo con una tercera persona que habla con el ministro, con el tesorero, con quien sea, para que tú pagues un peaje, porque si no, ponen en primer orden para cobrar el que sí va a dar el 10 o el 5 o el 20% de la deuda. Y eso es algo penoso que pasa en nuestro país, que va a seguir ocurriendo hasta que no tengamos un cambio de mentalidad, un cambio de cultura política que pueda de alguna manera cambiar esa manera de hacer política. Es un asunto cultural. Desgraciadamente ya la corrupción y el clientelismo político son parte estructural de nuestro sistema político y de nuestra forma de hacer vida que hace político. Es una lástima, porque la actividad política es una disciplina bella. Aquel que quiera servir a la ciudadanía puede hacerlo debería de hacerlo sin ningún tipo de problema a través de la administración pública, y que la administración pública le cumpla, le pague, no solamente a los empleados directos, sino también a los suplidores del Estado, sin la necesidad de tener que caer en este tipo de juego. Ustedes saben que hay muchas personas que se han quitado la vida incluso por esa situación. Pues si además de abrir la economía, también venimos corrigiendo esas situaciones, pues vamos a tener un mejor país para todos. Yo creo que con este tema hemos llegado al final de mi comentario, de nuestro comentario, que originalmente, para aquellos que llegaron de último, tuvo que ver con la prueba del COVID y una solicitud expresa que le hicimos al Poder Ejecutivo para que se exonere a todos aquellos dominicanos y dominicanas que van a viajar fuera del país y que son residentes
o nacionales ya de esos países, que se les puede exonerar de manera gratuita la prueba del COVID para que puedan viajar y puedan de alguna manera seguir produciendo riqueza para enviarla a nuestro país. Y como segundo punto de análisis hablamos de la situación interna de los diferentes partidos y de un estudio de percepción que se hizo de cómo anda actualmente el barómetro de intención del voto. Te dirá, es muy extemporáneo hablar de eso ahora, pero es que aquí en República Dominicana somos así. Vuelvo y les repito cuáles fueron los resultados de esa encuesta realizada por Preferencias Electorales, que es una red social CODI, sobre la pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votaría usted? En este caso se hizo con una muestra representativa de 1.246 llamadas entre los días 27 y 29 de enero del presente año, arrojando los siguientes resultados. Si las elecciones fueran hoy, bueno, pues un 39,84% votaría por el PRM y el presidente Luis Abinader, un 33,62% lo haría por el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, para una cómoda segunda posición, y un lejano tercer lugar aparece el Partido de la Liberación Dominicana con un 7,14%, y un 19% dice que no sabe por quién votaría actualmente. Eso es lo que dice el barómetro. Después pudo ser un reflejo de la realidad en ese momento puntual, y ahora puede ser todo lo contrario, o que se confirme, o algo peor, no se sabe. Ya es algo que lo vamos a ir comentando en comentarios sucesivos, y veremos cómo vamos de alguna manera avanzando en nuestro querido país, Quisqueya la Grande, República Dominicana. Si alguno de ustedes tiene un punto sugerido que crea que podamos debatir ahora, pues nos lo escribe. De lo contrario, pues damos por terminado este diálogo virtual, y continuaremos entonces en lo adelante en una próxima entrega. Para tales fines vamos a subir este video a nuestra plataforma de YouTube, a nuestro canal de YouTube Radar Político. Igualmente lo pasaremos por la red social Twitter, @Luis Columna, y por igualmente la red social de Instagram, también Luis Columna Solano, tu Radar Político. Cuando usted lo reciba, pues déle a la campanita de suscripción para que se suscriba y le pueda llegar cuando nosotros vayamos otra vez a producir un diálogo de esta naturaleza, le llegue directamente a sus teléfonos móviles y otros dispositivos digitales. Para mí ha sido un honor comunicarme con todos ustedes, y hasta la próxima.